Estimados alumnos, en el capítulo que estamos trabajando en esta semana hay un tema muy importante que va a ser básico para el resto del curso, adicional al tema del valor de dinero en el tiempo. Es el tema de los flujos de efectivo incrementales. Como lo menciona tu libro de texto, al momento de evaluar proyectos, no se pueden utilizar las utilidades para descontarlas y evaluar el proyecto. Lo correcto es utilizar los flujos de efectivo incrementales. Y como nos comenta también el autor, los flujos de efectivo incrementales son los cambios en los flujos de efectivo de la empresa que ocurren como consecuencia directa de aceptar el proyecto. El capítulo también les comenta que los costos hundidos no se estarían considerando, solamente los flujos o los cambios en los flujos de efectivo que ocurren como consecuencia del proyecto. En el capítulo del libro les presentan un caso integrador, el ejemplo de la compañía Baldwin. Tienen esta información en su libro de texto. Me permití prepararles el Excel para que puedan ver cómo se utiliza la información y les voy a compartir dos ejemplos. El primer ejemplo es el manejo de la información tal cual se presenta en el libro de texto y cómo lo maneja el autor. Y el segundo es una forma que me gusta mucho para plantear los flujos incrementales y que les recomiendo usar. Esta fórmula o este formato lo pueden aplicar siempre que necesiten calcular los flujos incrementales. Cualquiera de las dos maneras con las que se sientan más cómodos está bien. Viendo la forma en la que los maneja el capítulo, están elaborando varias tablas o varias cédulas. Tenemos la cédula de inversiones, en la cual se inicia a partir de la inversión en la maquinaria o en el activo fijo. Se tiene un renglón que es el gasto por depreciación. Este es el gasto por depreciación del periodo 1, del periodo 2, del periodo 3. Recordando su materia remedial, el gasto por depreciación se va acumulando para formar la depreciación acumulada. Y la diferencia entre la inversión inicial y la depreciación acumulada es el valor en libros del activo durante el periodo. Si, por ejemplo, aquí vemos si en el primer periodo se depreció 20,000 y tuvo una inversión inicial de 100,000, nos quedan 80,000 como valor en libros. Si el segundo año se depreció 32,000, ¿cuánto hemos acumulado de depreciación? 52,000. ¿Cuál es el valor de libros? Nuevamente, la inversión inicial menos la depreciación acumulada. ¿Cómo se obtuvo el gasto por depreciación? Es un método acelerado que también estudiaron en la materia remedial. Y en el libro de texto vienen los factores de descuento o los factores que se aplican para cada uno de los años. Una parte muy importante en la que a veces ocurre alguna confusión es en el cálculo del flujo por la venta del activo. En la mayoría de los países, si no es que en todos, se debe pagar un impuesto por la utilidad que se obtiene en la venta de algún activo o de algún bien o algún servicio. Entonces tenemos que calcular el impuesto porque es un flujo o va a ser una salida de efectivo. Tenemos que calcular el impuesto por la venta de un activo. Recordando un poquito la materia remedial, ¿cómo calculamos la utilidad por la venta del activo? Tenemos el precio de venta del activo que nos es indicado en el problema, el valor en libros, en la fecha en la que se vende el activo. Si se fijan, este valor en libros, como ya habíamos calculado o como habíamos comentado, es la inversión inicial menos la depreciación acumulada, que la estábamos calculando aquí en esta parte. Entonces, precio de venta menos el valor en libros del activo es igual a la utilidad en la venta, a esta utilidad es la que se grava por la tasa de impuestos, que es del 34%, y este es el impuesto por la venta. ¿Cómo calculamos el flujo por la venta del activo? Ya teniendo esta información es muy sencillo. Es el precio de venta menos el impuesto. Es decir, este proceso que hicimos aquí solamente nos sirve para calcular el impuesto. Un error común sería restar estos dos datos. No, lo correcto es precio de venta menos el impuesto por la venta del activo. Y ya este es el flujo. Ahora bien, en el libro de texto también nos presentan la siguiente cédula de capital de cambio en el capital de trabajo.
Todas las empresas necesitan un capital de trabajo para poder operar. Si recordamos en el capítulo 3 vimos que era la diferencia entre activo circulante y pasivo circulante. En el caso de este ejercicio o de esta empresa nos dicen que invertirá $10,000 en el año 0 y que posteriormente necesita mantener el 10% de las ventas como capital de trabajo. Es decir, nosotros en la caja debemos tener, por verlo de alguna forma, el 10% de las ventas que tengamos en el periodo. Ok, ya calculamos cuánto vamos a invertir en el año 0 y cuánto necesitaremos tener cada uno de los periodos. Este monto que hemos calculado es el monto que debe haber en ese periodo. Ahora lo que sigue a continuación es calcular la diferencia o el cambio en el capital de trabajo para ver cuánto necesitamos invertir. Si antes del proyecto no teníamos nada invertido y nos dicen que debemos tener $10,000 invertidos, ¿cuánto necesitamos invertir? Pues necesitamos invertir los $10,000 porque no tenemos nada. Si para el primer año nos dicen el saldo que debes tener en capital de trabajo son $10,000, ¿cuánto o cuánta inversión adicional necesitaremos? Como ya habíamos invertido estos $10,000, ¿cuánto necesitamos invertir? Nada, porque ya los tenemos. El siguiente año nos están diciendo que necesitamos tener $16,320 invertidos. Aquí vemos que esta cantidad es mayor a la que teníamos el año 1, entonces, ¿qué nos indica? Que vamos a necesitar invertir dinero en capital en trabajo. ¿Cuánto dinero? Pues la diferencia. Si teníamos 10,000 o tenemos 10,000 y nos dicen que debemos tener 16,320, pues la diferencia son esos 6,320. Para el año 3 nos dicen que debemos tener como saldo 24,969. Si teníamos 16,320 y debemos tener 24,000, ¿qué necesitamos hacer? Pues necesitamos invertir en capital en trabajo. Para el periodo 4 vemos, por ejemplo, que debemos tener como saldo en capital de trabajo 21,224. ¿Cuánto teníamos ya? Tenemos 24,969. ¿Qué quiere decir? Si ahora tenemos o ahora necesitamos tener 21,224, esta cantidad que debemos tener ahora como saldo es menor a la cantidad que ya teníamos invertida en capital de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer un retiro por la diferencia para nada más tener el capital de trabajo necesario, para no tener un excedente o no tener dinero desperdiciado o dinero ocioso. ¿Qué hago? Hago un retiro por la diferencia. Al final de la vida del proyecto, el capital en trabajo, como se acaba el proyecto, se recupera completamente. Por eso vemos aquí el flujo positivo por este monto. Este capital de trabajo o este cambio en el capital de trabajo vamos a utilizarlo más adelante. Estoy señalando en este color verde el renglón de cambio en el capital de trabajo porque es importante que identifiquemos. Un error común es que quieran incluir o que incluyan el monto total del capital en trabajo en cada periodo. Es un error ya que solamente debemos considerar la diferencia o la inversión adicional que se debe hacer en el periodo correspondiente para capital de trabajo. En el libro de texto pueden ver a continuación que empiezan a hacer un estado de resultados tal como lo conocen: ingresos por ventas menos los costos de operación menos la depreciación, que nos da como resultado la utilidad antes de impuestos. Posteriormente se calcula el impuesto generado o causado por la utilidad y se resta los impuestos. Cuando tenemos una utilidad, el impuesto se resta porque es un impuesto que debemos pagar. Si tuviéramos aquí pérdidas, el impuesto también se disminuiría porque nos ayudaría a disminuir la pérdida. No es el caso de este ejercicio, pero solo para que lo consideren. Utilidad antes de impuestos menos impuestos nos da la utilidad neta. Si se fijan, luego en el libro de texto se hace un resumen. Tenemos nuevamente el ingreso, que es el mismo, el costo de operación, y ya no tenemos la depreciación, solamente el impuesto. Esta es una diferencia. Voy a ponerla aquí para que puedan ver que aquí no hay depreciación y tenemos ya lo que es el flujo de efectivo de operaciones.
Es como lo está manejando el libro. En un momento vamos a ver otra forma de calcularlo, pero por el momento quiero que puedan visualizar las operaciones que realizó el autor para las tablas que está presentando. Después del flujo de efectivo de las operaciones, tenemos el flujo total de la inversión, que calculamos en la parte superior. Esta es la inversión inicial y luego tenemos la parte de los cambios en el capital de trabajo. Y si se fijan, al final tenemos el flujo total, que es la suma del capital en trabajo que se recupera, la suma de la venta del almacén y la suma del flujo por la venta del activo. Este es el flujo total. Tenemos entonces flujo de operaciones más o menos el flujo de la inversión, nos da el flujo de efectivo del proyecto. Ahora que tenemos flujos de efectivo, ahora sí podemos evaluar el proyecto y descontar los flujos. ¿Qué hacemos? Calculamos el valor presente neto, como ya hemos aprendido. Recuerden que la inversión inicial se incluye fuera del paréntesis de la ecuación y lo evaluamos con la tasa que nos indican, el 4%, y tenemos este valor presente. Si se fijan, al momento de que incrementamos la tasa de descuento, el valor presente neto disminuye. Esto es para que puedan irlo viendo o irlo revisando. Si quieren, si desean, podemos calcular la TIR. $15.68 por los decimales. Esta TIR o esta tasa es la que hace que el valor presente neto sea 0, como habíamos comentado. Si quieren, usamos esta tasa como para probarlo y queda como 0. Y ya con una tasa del 20% de descuento tendremos un valor negativo. ¿Qué quiere decir este valor negativo al usar esta tasa de descuento? Quiere decir que si los accionistas o los inversionistas a mí como directora de finanzas me piden el 20% de rendimiento sobre cualquier proyecto, al evaluar este proyecto, aunque sea un proyecto bueno, no es suficiente para darme este 20% de rendimiento, por eso me queda un valor negativo. Si le pido un 15% de rendimiento, sí me lo da y me queda un valor positivo de valor presente neto. Ok, ¿cuál es la otra forma? Hasta aquí es como lo maneja el libro. ¿Cuál es la otra forma en la que podemos calcular los flujos de efectivo incrementales? Esta fórmula o esta manera me gusta mucho porque la podemos aplicar en cualquier proyecto, solamente omitiendo los datos que no hubiera. Partimos igual del estado de resultados, que son ventas menos costos de operación menos depreciación. Es importante dejar por separado la depreciación para identificarla porque la vamos a necesitar más adelante. Tenemos aquí, obtenemos la utilidad antes de impuestos. Tenemos el impuesto que genera o que causa la utilidad para obtener la utilidad neta. Hasta aquí es el estado de resultados tal cual lo conocemos. Si quieren lo sombramos en otro color para que puedan, bueno, no combina tanto, pero para que puedan visualizarlo. A este estado de resultados, tal que como lo conocemos, vamos a sumarle la depreciación. ¿Por qué se le suma? Porque no es un flujo desembolsable, no quiere decir que yo tenga que pagar $20,000 en efectivo para reconocer la depreciación. Entonces se suma. ¿Por qué lo incluimos antes y lo vamos a sumar? Ah, porque hay una diferencia. Si se fijan, aquí lo estamos restando para hacer menor o para disminuir la base gravable y pagar impuestos menores. ¿Quieren ver cómo sería si no la incluimos? Si se fijan, el impuesto sube a $17,000. Entonces, por ese motivo se incluye la depreciación para aprovechar el beneficio fiscal y luego ya la sumamos nuevamente porque no es un flujo. Tenemos ya el flujo de las operaciones. Adicionalmente incluimos el cambio en el capital de trabajo que ya habíamos calculado en la cédula anterior. Solamente el cambio en el capital de trabajo. La inversión en capital o el CAPEX, en este caso no nos indican que la empresa requiere una inversión de capital o en capital periódica. Si hubiera, aquí se resta. Y luego se incluye el flujo por la venta del activo y la venta del terreno. El flujo por las ventas, que es la venta del activo, que era la máquina de boliche, que ya habíamos calculado el flujo por la venta en esta cédula, y la venta por el terreno. Ya con esta información podemos calcular los flujos y evaluar el proyecto. Si se fijan, llegamos a los mismos flujos,
Pero este formato me gusta por simple y porque lo pueden usar siempre. Espero que esta